Durante todo este verano hemos estado conociendo desde el Colegio de Diseñadores de la Comunidad Valenciana pues distintos espacios de exterior. Y ahora pues hemos querido para esta temporada también entrar en el interior y ver cómo los diseñadores de la Comunidad Valenciana pues se enfrentan cada día a esos espacios de interior. Y por ejemplo, cuando acaba el verano y volvemos al trabajo, lo primero que vemos, el primer espacio que vemos es nuestro espacio de trabajo. Y de eso vamos a hablar, por ejemplo, en el programa de hoy. Para ello tenemos aquí a Alejandro Morales, él es diseñador de interior colegiado. Hola, muy buenas noches. Hola Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es del estudio Morales, Ribot y Vázquez, y nos vas a enseñar cómo hicisteis todo el diseño de unas oficinas, ¿no? Un espacio de trabajo. Sí, bueno, el trabajo la verdad es que resultó interesante y complejo a la vez, porque los propietarios ya tenían una industria que la tienen, están en Náquera, y esto era la ampliación de lo que es el edificio de la nave donde almacenan el producto, y construyeron una torre de oficinas nueva. Esa torre de oficinas, el encargo era... Ya la habían construido cuando nos llamaron, entonces nosotros teníamos que hacer la distribución de las 5 plantas del edificio. Nos daban un organigrama y teníamos que distribuir absolutamente todos los departamentos. Entonces, empezando por bajo, en la zona de lo que es el vestíbulo, luego en la primera planta pues había que si exportación, que si boxes para atender a los clientes, luego habían otras oficinas, salas de reuniones, y luego en las últimas plantas estaba la dirección y la gerencia. Entonces, claro, esto además un edificio bastante curioso, porque el propietario, los propietarios, que son José y Javier Martínez de Quimi Romar, encargaron el edificio octogonal. Entonces, ¿Octogonal? Sí, todo el edificio es octogonal, entonces claro, todas las distribuciones salían radiales, porque además justo en el centro del octógono había una estructura metálica que era un pilar. Ajá. Con lo cual prácticamente todas las plantas funcionaban igual. O sea, subías en el ascensor y tenías un pasillo que distribuía todas las zonas. Entonces, claro, esto ya fue el primer punto a tener en cuenta. Es decir, si queríamos conseguir una coherencia entre lo que es la entrada, el vestíbulo y luego cada planta, que prácticamente todas las plantas al salir al vestíbulo son iguales y lo único que diferencia es el organigrama de qué tipo de despacho, qué tipo de sala de reuniones, qué tipo de box, o sea, las utilidades. Vamos a ver unas imágenes del proyecto que hicisteis, ¿no? Porque muchas veces hemos comentado cómo se les enseña al cliente, ¿no? Sí, bueno, el proyecto, al principio se hicieron muchas variantes, esto era un poco ya el tratar un poco la imagen de cómo iban a ser las oficinas. Sí que teníamos unas premisas, que por ejemplo, pues ellos eran unos enamorados son unos enamorados del mármol. Entonces querían que se utilizara el mármol Macael para lo que es el pavimento, y aquí en el vestíbulo, que luego veremos la fotografía, pues fuimos adrede a Almería, a Cosentino, donde fabrican el Silestone, a elegir la pieza de mármol para lo que es todo el frontal este del vestíbulo. Elegimos un mármol brasileño de 3 centímetros que lo cortaron adrede para colocarlo aquí, porque es una pieza bastante espectacular, de un color cuero, con formas como si fueran raíces. Y luego esto, y estudiando la iluminación, pues la verdad es que se consiguió un efecto muy aparente. Luego, conforme vas subiendo, también precisamente lo del pilar que había comentado antes, si pasamos a las fotografías, veréis que en los vestíbulos... esto es la fotografía ya del... Es la fotografía real de lo que hemos visto antes. Los despachos, volvemos otra vez al vestíbulo. ¿Ves? Ahí se ve en el fondo la pieza de mármol. Qué bonito. Que tiene muchas formas, entonces, bueno, fue un problema incluso montarlo, porque es un mármol que pesaba mucho, tenía 3 centímetros, o sea, tiene 3 centímetros de espesor, y la verdad es que eran toneladas. Tuvimos problemas para fijarlo a la pared por la seguridad. El resto de mobiliario pues ya se eligió pues adecuado a lo que es la forma esta, y la iluminación... Y además, exacto, que haga destacar precisamente ese panel, ¿no? Efectivamente. La iluminación también fue un capítulo muy importante, no se aprecia muy bien, pero bañaba toda la pared de mármol con unas luminarias en un tono dorado, que también le daba una serie de reflejos muy interesantes. Estos serían los boxes para atender a los clientes. Prácticamente es todo cristal.
Y bueno, esto sería la sala de reuniones. Aquí, en todo el edificio, prestamos mucha atención y estudiamos muy bien lo que es la iluminación. Mira, este es uno de los vestíbulos que yo te decía. Todos los vestíbulos tienen el pilar central, que además en este caso es un mármol iluminado por dentro. Iluminado por dentro, sí. Efectivamente. Tuvimos que buscar también una pieza de mármol similar al del pavimento, al Macael, pero que tuviera unas capacidades translúcidas suficientes para causar ese impacto. Es decir, por colocar unas luminarias, en este caso LEDs, y que el impacto al salir de los ascensores siempre fuera la dirección al pilar iluminado. Y utilizar además ese pilar, pues por ejemplo, para colocar el respaldo de un asiento, o bueno, pues sobre todo eso, para salas de espera, para utilizar también el vestíbulo de comunicación como sala de espera para que te llamen a un despacho o a otro. La iluminación general fue una de las complejidades mayores, porque teníamos por un lado la iluminación de los vestíbulos y por otro lado ellos pensaban, porque ya tenían las oficinas anteriores, en una iluminación muy plana para poder iluminar. La verdad es que las oficinas en términos generales siempre se iluminan de una forma lineal, es decir, se colocan muchos puntos de luz y al final consigues los mismos luxes prácticamente en toda la planta. Yo ahí tuve un poco de discusión con los propietarios, porque yo dije, no, yo soy más partidario de colocar las luminarias. Aquí, por ejemplo, vemos, las luminarias se denominan Moon, son de Arcos Light, de Oscaluz, y esas luminarias son, yo las veo las más adecuadas para los espacios de trabajo, porque cada luminaria de estas son graduables en potencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en una oficina los luxes adecuados son los 500 luxes, pues aquí puedes tener 500 o puedes tener 300. Si te molesta la pantalla del ordenador, la bajas, la subes. Claro, porque a la hora, lo que comentas de la iluminación, en un edificio así tan polivalente, que cada planta, claro, para el trabajo, las personas trabajan en este edificio. Entonces, claro, no es lo mismo pues que el que trabaja en recepción, ¿no? que la iluminación quizá no que el que trabaja, como decías, pues con una pantalla de ordenador, o el que trabaja atendiendo al público. La luz es diferente, ¿no? Porque también tiene que ayudar al trabajo. Es diferente y además se pierden muchos luxes, que al final son vatios, que al final es dinero, en espacios que no están iluminando nada. Y eso es algo muy típico en muchas oficinas, bueno, en muchos espacios. Si, aquí, como te dije, como te estaba diciendo al principio, nos dieron el edificio vacío y nosotros teníamos que hacer las distribuciones. Cuando los diseñadores de interior, voy otra vez a defender mi profesión, hacemos un reparto de espacios, lo hacemos un poco al revés que los arquitectos. O sea, lo hacemos desde dentro hacia afuera. Es decir, a lo mejor partimos de dónde va la mesa y luego a partir de ahí creamos la silla, las otras sillas, los espacios de distribución, y de esa forma sabes exactamente cómo vas a crear todos los puestos de trabajo dentro de una planta. Una vez sabes eso, puedes ubicar los puntos de luz, si encima son luminarias suspendidas, como en este caso, graduables sobre cada mesa. Luego te das cuenta que hay muchos metros en el techo que puedes poner algún punto de luz para que no se queden oscuras, pero puedes ahorrar muchos puntos de luz, que al final eso es dinero. Claro. Y también es mucha diferencia el adecuar o hacer un diseño, un proyecto para un domicilio que hacerlo para un lugar de trabajo. Bueno, hay que tener otros aspectos en cuenta, a lo mejor, que para un domicilio no hace falta contemplar. Sí, siempre es unas oficinas, tienes muchos más puntos de luz, tienes muchas más conexiones de ordenador, tienes muchos faxes, tienes no sé qué, pues como en una casa particular normalmente nadie tiene aunque la tecnología va adelante y cada vez tenemos más cacharros en casa, ¿no? Pero sí, yo entiendo que en unas oficinas todo es más complejo, tienes que tener además muchos más servicios para poder decir en un momento determinado, pues ahora conecto aquí pues no sé, una cámara de proyección, o coloco una pantalla de televisión porque en la sala de juntas voy a tener que recibir a no sé quién y tengo que... Es decir, necesitas muchos más servicios y eso es más compleja lo que es, sobre todo los planos de instalación. Es decir, tienes que coger y decir, bueno, pues cada sala es polivalente, puede servir para muchas cosas, y tenemos que dotarla de la mayor flexibilidad posible. Y luego también, al pasar tantas horas, ¿no? Tiene que ser un sitio agradable, un sitio en el que las personas que trabajen pues tengan ganas de ir, ¿no?
Bueno, el ambiente también, fíjate, con lo que estamos hablando de la iluminación es muy importante, porque si tú estás, a ti te pasará aquí en el plató, si estás muchas horas con tanta iluminación, que aquí estarás a lo mejor sobre 3000 luxes, fíjate, porque eso cansa mucho más la vista, claro, que si tú puedes graduar tu iluminación y que además incluso lo adecues a la necesidad visual para tú estar trabajando con tu ordenador. Eso quiere decir que tú puedes estar con tu luz adecuada aquí y además tener a oscuras el resto. Eso es mucho más agradable para la vista porque la vista se cansa menos. Luego también tú ten en cuenta que cuando se está muchas horas trabajando, pues a lo mejor estás un rato con el ordenador, en otro momento estás leyendo un informe, en otro momento estás escribiendo algo, entonces puedes ir cambiando siempre la iluminación. Lo ideal sería, que aún no hemos llegado ahí, pero yo supongo que llegaremos, a que nuestro puesto de trabajo no sea fijo, que nosotros nos podamos... Quizás las oficinas estas más modernas de tipo Google y todo esto ya funcionan así, ¿no? De que la gente pues casi no tiene un puesto de trabajo fijo, sino que se va moviendo por las naves y puede conectar su ordenador o su portátil a cualquier toma o funciona por Bluetooth o por Wi-Fi, es decir que yo creo que el futuro de las oficinas va un poco por ahí. Sí. Y luego también otra cosa que hemos visto también en las imágenes, ¿no? En el diseño, es que pese a ser una cosa del vestíbulo o la sala de juntas o el puesto de trabajo, pero sí que tiene una continuidad, ¿no? Todo el edificio. Sí, incluso cosas que no salen en las fotos, que como son el comedor o las zonas de la zona inferior que atendían a los transportes y todo esto, todo seguía el mismo tipo de pavimento, el mismo tipo de iluminación. Claro, aquí también fue un poco la premisa del propietario, es decir, que él dijo, bueno, yo tengo un buen puesto de trabajo, más o menos todo el mundo tiene el mismo tipo de mesa o el mismo tipo de iluminación, el mismo tipo de elementos para poder trabajar a gusto, que es lo que tú decías antes. Entonces, prácticamente fue todo así. Al hacer tantos metros cuadrados, pues también luego te van surgiendo diferentes problemas, y dónde ubicas el baño, cómo lo haces y tal. Pero bueno, se fue resolviendo todo, además en un plazo bastante bueno. Y además es el reto de un edificio octogonal. Octogonal y con una distribución radial, porque hacía un poco como forma de estrella, porque era octógono, pero luego además tenía como hendiduras hacia adentro para entradas de luz natural. O sea, el edificio es bastante bonito. Pero complicado. Pero complicado para distribuir. Pues la verdad es que muchísimas gracias, Alejandro, por acercarnos un poco más, pues desde el Colegio de Diseñadores, el diseño, ¿no? El diseño de interiores, y en este caso, pues eso, lo importante que es los puestos de trabajo, ¿no? El ambiente del trabajo, que es muy importante, pues eso, que también esté adecuado y que la mano de un diseñador de interiores, como siempre decimos, pues puede hacerlo, incluso sacarle más partido. Colegiado. Colegiado, por supuesto, que eso siempre es una garantía. Y le puede sacar muchísimo más partido. Pues muchísimas gracias, un placer, como siempre. Muchas gracias a ti, como siempre, por haberme invitado otra vez, y bueno, ja sabeu. Muchas gracias. I a vostès també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en esta nit de dijous. Mos veurem dijous que ve, que tenim moltes coses que contar-vos, així que apunteu que tenim una cita. Fins dijous que ve.